Y habíamos estado conversando antes del corte con Claudio sobre una pregunta que nos parecía oportuno hablar con nuestra invitada de hoy, que es Gila Bilker, titular de la consultora 3.0. Muchas gracias, Gila, por estar con nosotros. Hace mucho que queríamos que vinieras, así que agradecemos el esfuerzo de estar acá. Un placer. Y estábamos conversando sobre la conferencia de prensa de anoche y este cambio... Conferencia de prensa no. Esta conferencia de prensa. Cadena nacional. Cadena nacional, mil disculpas. Esta cadena nacional de anoche, cualquier cosa. Por favor. Esta cadena nacional de anoche, donde lo que notamos... Nadie dijo queremos preguntar. No, nadie. Capaz que es el deseo de que Javier Milei dé una conferencia de prensa alguna vez, que se expresó. Pero decíamos que lo que vimos ayer, notoriamente, es un cambio de tono. No así tanto un cambio de discurso en lo profundo, más de forma que de fondo. ¿Vos qué viste? ¿Y qué se puede analizar a la luz de las elecciones últimas en la provincia de Buenos Aires? No, vi un Milei conocido y vi un Milei desconocido. Vi las dos cosas, ¿no? Digamos, vi un Milei desconocido, que es el Milei calmo, manso, moderado, mesurado. Empastillado. Neutro. O sea, yo te diría más, o sea, la primera vez de un perfilado más de estadista y menos de outsider. O sea, la imagen, la composición de imagen, los movimientos, el tono. La ropa, o sea, ¿no? ¿También? O sea, si lo escuchásemos y no supiésemos castellano, ves esto y lo que decís es la puesta en escena es un presidente dando un mensaje en un tono de presidente. No hay... Y creo que ahí hay algo del orden de lo desconocido, por eso decía un Milei nuevo, un Milei desconocido. El Milei conocido, bueno, es el Milei aferrado a una idea, una convicción, un Milei que no duda. También un Milei que se vuelve, dentro del desconocido, sensible al gasto social, sensible en el modo promesa, ¿no? Digamos, porque sensible en el modo patear para adelante, porque bueno, en esta misma semana de la conferencia, muchos de las, yo te diría, de las áreas que sobre las que anunció aumentos, bueno, van a discutir vetos, van a estar en la calle, ¿no? Entonces hay algo acá que hace ruido, ¿no? O sea, como una especie de reconocimiento, es un reconocimiento, pero también una posposición. Y por supuesto creo que también hay en ese Milei conocido, desconocido, esta ambigüedad, que es mantener el déficit cero, pero incrementar el gasto. Entonces son como mensajes contrapuestos, es este fenómeno que ya venimos viendo, que es este fenómeno de la política cuántica, que es, bueno, es el sí y el no en simultáneo, son los rumbos divergentes en la misma expresión. Un amigo mío dice una frase que es el gato dentro de la caja, el gato está vivo, el gato está muerto. No sabemos, ¿no? Digamos, ¿es déficit cero o es gasto social? ¿No? Esta idea de probablemente no puedan ser las dos cosas, pero las dos cosas hay un momento donde pueden ser, y creo que esto es lo nuevo general que se busca. Lo que se busca y lo nuevo general que ha irrumpido en la política argentina, ¿no? Digamos que también despierta tanta dificultad para encasillar, clasificar. De todos modos, yo creo que más allá de eso, el presidente viene de un momento difícil, de un golpe. Lo de la provincia de Buenos Aires creo que fue una escena inesperada para el gobierno, inesperada. Porque lo que no cambia son las condiciones de vida de nuestro pueblo, que se siguen deteriorando día a día, y parece ser que esas expresiones de malestar en nuestro pueblo, que en algún momento estuvieron ligadas a las gestiones de gobiernos anteriores, tanto de la coalición que encabezó Macri como la coalición que encabezaron los Fernández, Alberto y Cristina, hoy ese malestar empieza a expresarse en la actual gestión, ya no para el pasado, sino ubicándola en el presente. Pareciera que el resultado de esas elecciones en la provincia de Buenos Aires y la que también se dieron en otras provincias antes, estaría indicando ese cambio. Mira, yo coincido con vos en esto de la dificultad de la escena
de la escena doméstica, o sea, es el telón de fondo. Es el telón de fondo de la intervención del presidente, es el telón de fondo del resultado electoral y probablemente sea el telón de fondo de la escena de octubre. Yo justo te iba a contar que ayer mismo tuvimos los primeros datos post elecciones. El presidente dejó de caer. El presidente venía en una situación de descenso constante desde hace 2 meses y medio. 8, 10 semanas, y por primera vez vemos que estabilizó. O sea, hay todavía un segmento muy importante de la sociedad que son grupos, que es un grupo, yo te diría que adhiere a las ideas. También es cierto que en Argentina hay un segmento de la sociedad que le va bien, que no se puede desconocer. O sea, cuando hablamos de las dificultades de las familias, esto no puede opacar que hay un segmento también social importante que, sí, no solo los ricos. Yo que se está beneficiando del dólar barato. Que se está beneficiando del dólar barato. Yo diría 25%, 30% son los que por lo menos en nuestras encuestas aparecen como, bueno, llego bien, tengo algo de capacidad de ahorro. Tenés una situación muy difícil en el resto, donde tenés deuda, donde tenés... todo eso sigue estando. Pero también lo que sigue estando es que hay... A ver, esto no significa que se convierta en voto, no significa que se convierta en voto, pero sí que el acompañamiento tiene un contorno. Y ese acompañamiento que venía en una escena de merma, después del resultado electoral de la provincia de Buenos Aires, frenó. O sea, con el resultado electoral, la sangría a Milei, la sangría de la opinión pública, me da la impresión, no me da la impresión, lo vemos con los números. Ustedes habían visto que había llegado suspendió. Apenas por debajo del 40 incluso, apenas, ¿no? Por debajo del 40. Y ahí se quedó. Se quedó. En la última medición hay 41 puntos. Y en esto que estás planteando, digo, uno de los datos que recorre todas las elecciones que se han venido haciendo y que también aparece en la elección de la provincia de Buenos Aires, es el tema del ausentismo. Sí. Y de cara a octubre, y en función de esto de parar de caer y del impacto que produjo la elección del 7 de septiembre, ¿cómo ves el comportamiento de ese espacio, digamos, poblacional? Está buena la pregunta porque es lo mismo que nosotros decimos, bueno, esto cuánto es en voto, esto tiene capacidad de movilización o no. También como para tener de referencia, hoy tenemos a nivel nacional un acompañamiento de 40 puntos, que era lo que había en la provincia de Buenos Aires para obtener 33, 34 puntos. 33, 34, o sea, en una escena hiperpolarizada, o sea, la polarización no desaparece, porque vos ahí, o sea, el ausentismo en realidad no es voto que compone, o sea, ese desbalance que hubo de la polarización, yo te diría, un poco es pérdida del gobierno y otro poco es resultado de una movilización muy intensa respecto de los que dicen no a Milei, y de una desmovilización de los que dicen, bueno, Milei sí, o Milei puede ser. Al ser más blando el acompañamiento, menor tendencia. Y claro, entonces los porcentajes finales terminan en 14 puntos, digamos, porque el voto opositor se movilizó fuerte y el voto adherente tuvo mucho más débil. Pero ahora, entonces, cuando vos hablás de 40%, sí, ¿no? Sí. A mí esos valores me espantan. ¿Eso es de imagen positiva? Eso es imagen positiva de la gestión del gobierno nacional. Pasó 1 año y medio, en 1 año y medio el presidente perdió, o sea, gana con el 56%, hoy tiene 40, 41. Yo te diría, es una... ahí tenés un núcleo. ¿Cómo se compone eso? Tenés un núcleo duro. El núcleo duro no es solamente el votante de Milei, de la primera vuelta de los generales S30, porque de ahí también hubo pérdida, hubo fuga. O sea, estos 40 se componen con un poquitito menos de los que acompañaron a Milei en primera vuelta y bastante fuga de los que habían votado a Bullrich, que después prácticamente migraron en masa, a 9 de cada 10 migró a Milei, ¿no? O sea, el voto fue Bullrich, Milei. Entonces,
digo, ¿qué significa 40? Bueno, 40 significa que la situación, o sea, le alcanza para blindar un núcleo duro, le alcanza para conservar identidad, le alcanza para seguir, o sea, disputando en la escena. Yo creo que el fenómeno de una elección ganada con tanta diferencia, viste, también representa un sacudón para un segmento muy importante de la población que todavía tiene al pasado como un villano, ¿no? Como un cuco. Cuca en realidad. Claro, yo te iba a decir, Ahora, gran hay parte... una- hay, sí. el fenómeno de las elecciones, o las características, no el fenómeno, sino de las elecciones que vamos a tener en octubre, Sí. tiene como dos componentes que aparentemente son contradictorios entre sí. El Sí. tema es cómo se van a expresar. Claro. Por un lado, son elecciones provinciales que eligen autoridades nacionales desde cada provincia. El fenómeno que tenemos es un Milei que no tiene representación en las provincias y, excepto, fueron 3 gobernadores ahora, se podrán mencionar 3 más que adhieren explícitamente a su planteo. El resto, tanto los 8 peronistas, panperonistas, como los 6 que han constituido Provincias Unidas, que fueron como aliados hasta ahora, pero que estarían expresándose como oposición, y otros claramente provincialistas, es un escenario, elecciones provinciales desagregadas y polarización nacional. ¿Cómo esto va a expresarse? Y es el dilema de la elección. Y te diría, es el dilema de los gobernadores. Sobre todo los gobernadores que tienen partido propio. ¿No? Digamos, vos se nombrabas Provincias Unidas, donde hay una oferta que es no peronista, que viene a terciar en ese dilema más polarizante de peronismo o libertario, digo, libertarios o peronismo. Es un dilema, o sea, cómo sobreponerse a un clima de profunda polarización con la oferta provincial. O sea, muy probablemente sea el desafío de Schiaretti, el desafío de Puyaro, el desafío de Valdés, el desafío de... Bueno, Valdés tuvo hace poco una elección ejecutiva, es otra cosa, le fue muy bien. Nuevamente ahí, gran rol de los intendentes, de la cosa territorial, igual que en la provincia de Buenos Aires, no se puede desconocer. Pero bueno, es como vos decís, o sea, son 24 elecciones nacionales, para elegir cargos nacionales. Son 24 elecciones. En cada lugar va a haber una góndola distinta. O sea, la gente va a entrar a un cuarto oscuro compuesto de modo distinto, donde la boleta también va a ser distinta, porque va a haber oferta distinta, porque los sorteos respecto de en qué lugar están, ¿no? Digamos, uno no podría decir buscalo acá. Sí. No existe el buscalo acá a nivel nacional, porque en cada provincia va a estar en un lugar distinto, con una boleta nueva, que también incide, no sabemos cómo va a funcionar. De un lío. Sobre todo donde se eligen senadores, que favorece la fragmentación del escenario. En un momento en el que los partidos políticos están debilitados, esto favorece a las personas y desfavorece a los espacios, porque realmente es muy fácil hacer tatetí, elegir un senador de un partido y un diputado O suponer de que otro. cuando elegís el senador estás eligiendo al diputado y que si no lo tildaste en realidad no lo marcaste. Es fácil También. la fragmentación y la confusión. Es fácil Sí, a ver, yo lo que creo es que es bastante intuitiva la boleta. Ahora estamos haciendo algunos estudios sobre simulación electoral. O sea, la boleta es bastante intuitiva, pero, o sea, en su propio planteo hay algo que favorece la carita, ¿no? Digamos, los primeros en competencias, como una competencia de caras. La figura de persona. La figura de personas, entonces, y no tenés un lugar para marcar boleta completa. No.
O sea, es deliberada la boleta completa. Vamos a una pequeña pausa, pero bueno, si viniste para que yo me deprimiera, realmente entre los años que cumplí ayer y esto que acabas de decir, cuando salgo de acá me tiro abajo el susto. Vamos a una pausa y seguimos con la invitada y con agenda propia. Retomamos la buena noticia. Por eso me voy. Me voy 2 semanas y para que usted se quede al Lo vamos frente. a extrañar. Lo vamos a extrañar. No, no me va a extrañar. Lo vamos a traer buena Invítela a ella, sí. Pletóricos de Espera, alegría. todos. vamos a hacer alguna salvedad sobre ese 40%. Yo quiero ahondar un poco en Dale, eso. Vos dale. mencionaste cuando hacías el análisis de lo que pasó en la cadena nacional la palabra promesa. Y me parecía interesante porque mencionabas que ese 40% tiene una composición muy grande del electorado de Bullrich, ese que votó a Bullrich en primera vuelta y que después confluyó en la boleta de La Libertad Avanza. La campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires se cristalizó en un lema que era kirchnerismo nunca más y nada más que eso. En principio apeló al voto antiperonista. Sin promesas. Sin promesa. Digo, cuando en principio había sido un partido que prometía mucho, Claro. que tenía algo viene de afuera de la política y promete un cambio, una renovación, un programa nunca hecho, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esa promesa? ¿Tiene capacidad de renovarla? ¿Sigue vigente? ¿No está más? No, si a ver, la expectativa, muy importante, el futuro. O sea, el gobernante puede abrir el futuro. Todavía tiene capacidad de abrir el futuro. En menor medida va cayendo la expectativa. La expectativa respecto del futuro y la capacidad del gobierno en resolver los problemas va a la baja. Pero sigue estando en valores muchísimo más altos de lo que con el gobierno anterior. O sea, en los evolutivos, en la comparación, o sea, todavía tiene capacidad. Y cuando vos preguntás la primera palabra que se le viene a la cabeza al pensar en Milei, en el segmento de adherentes, esperanza es una de las 3 palabras más nombradas. O sea que todavía el presidente Milei tiene en su haber la posibilidad de despertar. Por favor, cuando salgas de acá, Vos dale, total. A ver, déjame que te describa la escena. Tiene sobre sus espaldas esa Por suerte le sacamos el holter. esa capacidad o esa buena capacidad que es todavía generar ilusión con el futuro. Obviamente eso coexiste con los desilusionados de Milei, con los que ya no creen en la relación macro-micro, en esta cosa temporal que es primero resolvemos la macro y si lo macro está resuelta, la micro se resolverá. La casta. Pero la casta no tiene temporalidad. No. Pero macro-micro tiene tiempo. Es primero lo macro, luego lo micro. Entonces tenés que tener paciencia, necesitas tener sentido del futuro para... Lo peor para- ya pasó, dijo ayer. Lo peor ese ya pasó. estadista, ese Lo que dijo Milei, lo peor ya pasó. ese Milei desconocido. Confesando el desastre que ha hecho en todos años. Ese Milei desconocido del cual vos hablabas, que apareció ayer, el Milei estadista, así como lo describiste, no apunta casualmente a todos aquellos que tienen un apoyo blando y que consecuentemente no se movilizaron en la última elección. ¿No está gobernado por ese problema? Mira, yo creo que le habla justamente ese segmento, porque te lo voy a plantear de este modo. Cuando uno veía la consigna kirchnerismo nunca más, lo que vos sabías era que los que rechazaban al mundo peronista y habían votado a Milei, pero ahora dudaban, cuando vos les decías, bueno, volver al peronismo, te decían, no. Entonces la consigna parecía adecuada para evitar la migración a otro espacio político, pero no fue suficiente, o sea, no al pasado, en definitiva es la consigna, no al pasado, no fue suficiente para movilizar. Entonces, ¿qué es lo que moviliza? Bueno, por ahí moviliza un discurso que vuelva a traer, o sea, que no digan no al pasado, sino sí a un futuro promisorio. A ver si eso mueve. Vos sabés que a mí me había parecido en su momento que la consigna kirchnerismo nunca más
bueno, más allá de todo lo cuestionable por el nunca más, o sea, estoy pensando fríamente pragmáticamente en el mensaje, si era un mensaje movilizador. En principio era un mensaje que estaba empardado con una parte importante del votante de Milei, era una consigna que yo te diría dialogaba bien. Lo que pasa es que dialogaba bien, pero no tuvo capacidad de movilizar. Esto es, entonces no es buena, o sea, no fue una consigna buena. Y creo que pensando qué representó Milei en elecciones anteriores y qué pretende volver a representar, pensando el discurso de ayer, creo que el tema del futuro es clave. O sea, el presidente trajo futuro con el discurso de ayer. Independientemente de cuánto les guste a unos o a otros. O sea, ¿no? Digamos, presenta un 2026 en un contexto en el que estaba totalmente atrapado en el aquí y ahora, un aquí y ahora muy duro, el postelectoral, digamos. Vuelve a traer 2026, trae novedad para el 2026, presenta nuevas facetas desconocidas. Hay que ver si le creen. Pero está claro que su desvelo ahí es lo que vos marcás, es estos segmentos más blandos, los que están al borde de irse y dejar de quererlo, te diría, y los que están adentro, pero demasiado desenganchados como para... Hay un poco es el tema de la promesa sobre un dibujo. No es verdad que es el presupuesto. Bueno, no sabemos nada del presupuesto. La pregunta es cómo va a dialogar eso con una realidad económica de la cual no se anunció ninguna medida que le dé respuesta al fracaso contundente que ha tenido hasta aquí, que me parece que, por lo menos para mí, una de las expresiones más claras es que está anunciando para el año 2026 el mismo valor del dólar que menor al que tuvo inclusive en el día mismo de ayer, que ya ha superado la banda que se impuso en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que todo el mundo cree que no se va a poder sostener porque vamos a una devaluación. O sea, ¿cuál es la creencia que va a predominar en ese sentido, no? Si este impacto de la realidad cotidiana que sigue sin resolverse o la expectativa, que es lo que se intenta recrear. Yo creo que esto no es uniforme, no es homogéneo para toda la sociedad. Acá también hay una gestualidad importante que se sacó de encima el entorno. Él solito, ¿no? O sea... sin ese coro que suele sentar atrás con figuras particulares que quiere mostrar, esta vez no quiso mostrar a nadie. Sturzenegger, el hippie Morgan, Karina, nadie. No hay nadie, o sea, al valor. Acá el valor es él, ¿no? Digamos, el que genera esa adhesión. Es yo creo que su figura hasta ahora intentó blindar una cantidad importante de actores de su entorno, por empezar la hermana. El impacto fue al revés. En lugar de que él la blinde, me da la impresión de que ella lo Ahora, el tema central es si efectivamente presenta un presupuesto para tratar de que se lo aprueben. O para que pase lo que pasó ya con el presupuesto del año pasado, que en realidad era para que no se lo aprueben, y consecuentemente seguir con el presupuesto prorrogado. Digo, ¿cómo ves el tema gobernadores? Porque una de las cosas que sí dijo de pasada es el tema de el régimen de conciliación de deudas con los gobiernos provinciales. Y habló de consensos también. Habló del consenso con gobernadores y legisladores. Pero digo, metió el régimen de conciliación de deudas, que fue lo que firmó con alguien que formó parte de los primeros 5 y que el otro día no apareció, paradojalmente. Mientras firmaba con el gobierno el régimen de conciliación de deudas la provincia del Chubut, el mandatario Torres no apareció junto con los 5 que habían puesto en marcha la propuesta de Provincias Unidas, ¿no? No, yo creo que está sólido ese espacio con los 5 y ahora el 6º gobernador Valdés. Es algo interesante. Para mí es algo interesante, lo miro con atención. Lo miro con atención porque es yo te diría, hace mucho tiempo que no vemos el surgimiento de un nuevo espacio que no ocupa el lugar del tercerismo.
los terceros, ¿no? Digamos, esta idea de el del medio, el del centro, el camino del medio, la ancha avenida del medio, como un fenómeno de emergencia de algo, emergencia en el sentido de algo que surge, que me parece interesante sobre todo porque la gente lo empieza a reconocer como lo de los gobernadores. Entonces se entra en escena, o sea, el primer punto de partida es que entra en escena con una identidad que es no el espacio tercero, no el del medio, no un posicionamiento que es complejo, porque es imposible competir en la dinámica de polarización. Entonces entra con una caracterización distinta y eso es un gran activo del espacio. Vamos a ver cómo le van las elecciones. Ahí hay mucha diversidad, es difícil dar una identidad política a eso, excepto el carácter federal, realmente muy difícil, porque tenés diversidad ideológica, tenés problemas diversos, porque no son los mismos los problemas que tiene una provincia como Jujuy que la que puede tener Santa Cruz o Córdoba. Realmente situaciones sociopolíticas, económicas, culturales distintas en cada caso. Entonces, bueno, tiene una impronta de gestión, ¿no? Y de territorio. Sí. O sea, es eso lo que juegan en realidad. Sí, y con un problema, que es que en definitiva también tienen que gobernar. No tienen que pasar 2 años y un gobernador necesita proteger a su provincia, necesita recursos, necesita gobernar. Entonces, bueno, la aventura política es posible que estar juntos les dé una fuerza que por separado no tenga, pero también es posible que sean fáciles de licuar. Hay que ver también cómo arman en el Congreso, cómo esa fuerza termina armando en el Congreso, si puede laburar de un modo cohesionado. Pero a priori me parece que, de todos los, yo te diría, los experimentos de surgimiento de algo, me parece el más atendible, y además porque hace mucho tiempo que no se ven ligas de gobernadores, que en la cultura política argentina fue algo muy presente durante muchos años, ¿no? La liga de gobernadores peronistas, ¿no? Eran peronistas, totalmente. Ahora sí. ya no. No, bueno, ya no es así. Hay solo 6 gobernadores Por eso, que ganaron con Fuerza Patria, o sea, no hay, y están con comportamientos muy dispersos y muy diferentes, y sería, excepto el compartir boletas, sería, las trayectorias durante estos 2 años fueron muy distintas. Pero ayer me decían de Santa Fe que el impacto que tuvo la elección en la provincia de Buenos Aires, Sí. En Santa Fe, fue un impacto positivo. ¿Hay alguna medición o algunos elementos que nos permitan analizar cuál ha sido el impacto de la elección en la provincia de Buenos Aires de Kicillof en el resto, o sea, de lo que ha sido evidentemente un triunfo político de Kicillof, cómo ha impactado en el resto de las provincias? Mira, el primer dato es esto que te digo, o sea, esto que estamos hablando de este primer contorno. Yo creo que es el primer dato porque la pregunta después de esta elección es, bueno, ¿qué pasa? Esto genera un efecto contagio de rechazo, esto genera actívense porque si no vuelve el peronismo, o esto deja la cosa en indiferencia. Yo creo que ni lo uno ni lo otro. O sea, el efecto contagio de rechazo, de negatividad, no apareció. Eso es lo que creo que no apareció. Tampoco apareció un fenómeno de adhesión masiva o de recuperación. Tampoco. Por eso te digo, medio como que es un testeo que estuvo ahí. Yo creo que lo importante... Localizado, creo que lo importante de ese testeo es que, bueno, lo podés empezar a leer con esto que hablábamos recién de las otras elecciones que sucedieron hasta el momento y que también son termómetros. Entonces, el contorno de 40% de aprobación no significa necesariamente voto, pero es adhesión de opinión pública, ¿no? Entonces, ¿se convierte a voto o no? ¿Cuánto precisa el gobierno?
Digo, también pensemos que todavía yo creo que la sociedad no se puso de acuerdo respecto de, y es algo que también la oposición no logró instalar, qué significa una buena elección para el gobierno. El gobierno hace 3 meses decía 45 puntos, después, o por lo menos superar la de Mauricio Macri del 17. 42 puntos es una buena vara. Después fue ganar, después fue obtener el tercio, o sea, blindarse en los congresos. Digo, ¿qué es una buena elección para el gobierno? Ahora, Perdón, discúlpame, si la única verdad es la realidad indicaría que debería repetirse esta elección del 7, ¿no? Mira, no sabemos, esta elección tuvo particularidades muy específicas, por ejemplo la presencia de intendentes, lo decíamos recién, lo mismo pasó en Corrientes, o sea, cuando los intendentes ponen en juego sus consejos deliberantes, por supuesto que se movilizan. Esto no quiere decir que no se vayan a movilizar en la próxima, se van a movilizar con el mismo ahínco, con la misma centralidad. En el caso de las provincias donde no hay polarización, van a poder provincializar los partidos de los gobernadores, vamos a llamarlo así, los partidos de los gobernadores, pero se llama distinto en cada lado. O sea, hay muchos interrogantes. No sé si son igualmente asimilables las dos elecciones, y además porque una elección o sea, presupone... que para vos es un gran signo de interrogación en octubre. Yo creo que todavía la sociedad recién, vos preguntabas cómo impactó, yo creo que la sociedad recién está procesando, así como el gobierno recién está terminando de procesar, yo creo que lleva un tiempo. O sea, ¿viste? ¿Qué te reís? Sí, y te hago... Que lleva un tiempo. Sí. Y sí, lleva un tiempo. O sea, sí. Una última pregunta. Este 40%... Lo relaciono con las ansiedades que aparecen. Sí, estamos todos muy Son las ansiedades de la dirigencia o del activo, pero una sociedad fragmentada necesariamente procesar, recomponer nuevas realidades o reconstruir nuevas realidades lleva un tiempo que me parece que es el que estamos transitando. Sí, claro. Tanto el tiempo de posibilidad que tuvo Milei de hacer el desastre que hizo en 2 años sin que impactara su núcleo duro, pero que también vemos que ahí se abre una etapa de transición donde lo que aparece cada vez más duro es el sentido de la oposición, que se expresó en la provincia de Buenos Aires. Yo comparto esto localizado allí, pero que también da cuenta de algunos fenómenos que ya venían sucediendo en provincias, en las elecciones provinciales anteriores. Sí, y tampoco subestimo las ganas de la ciudadanía de ir a expresarse, porque es cierto, los intendentes pueden movilizar, pero la primera condición para que algo se pueda movilizar es la disposición anímica a ir. Si eso no está en los electores, o sea, el gobierno también sin lugar a dudas quiso movilizar y no pudo porque no estaba la disposición anímica. Entonces, es cierto, los intendentes jugaron un papel muy importante, pero también la escena es, hay electores dispuestos a decir no, o sea, con muchas ganas de decir no. Eso también está. O sea, ahí son como las dos, son las dos cosas. Hoy nosotros seguimos viendo yo diría, con mayor permeabilidad las ganas de decir no del electorado. Eso sigue estando presente. El tema es, ¿en todos lados igual? ¿En qué medida? Una última cosa y con esto te despedimos. Vos hablaste de personalismos y hablaste de espacios y de que la boleta nueva prioriza en realidad a las personas por sobre los espacios. ¿Ese 40% es una adhesión a Milei o a la Libertad Avanza? Es la figura de él, sobre todo. El sello tira, pero el sello no activa toda la potencialidad de Milei, así como los candidatos no activan la potencialidad de Milei. Nada tiene más que Milei, ni el sello de la Libertad Avanza, ni los candidatos en las localías, y eso te explica por qué en la ciudad viste una campaña del estilo Adorni es Milei, en el norte este es Milei, el otro es Milei, Sutano es Milei, fulano es Milei. O sea, esa identidad que se busca tiene que ver con que nada tracciona como él. Es él. Gracias por venir, pero en La Plata no le salió. Una sola, Anoten que Torres no participó en la última presentación de los gobernadores y que Milei habló del régimen de conciliación de deudas. La tarea principal de Milei hoy es el acuerdo con los gobernadores, es fracturar ese frente. Bien,
Bueno, vamos, un placer. vamos a ver qué hago a la salida. Un placer y por favor, No, nosotros después no me quedo con detenemos. culpa. Hay si mucho no. por pelear. Nos vamos a la No, después te informamos si si qué pasó pasé a con él. valores o no. Ok. Gracias por venir. Un Nos vamos placer. a la última pausa de Agenda Propia y cerramos con los muchachos y el último análisis.